Hola, mi nombre es Alfonso Juárez y voy a hablar en este espacio sobre el lenguaje musical y la música considerada como un lenguaje. Voy a estar hablando sobre estas cuestiones musicales desde el punto de vista de la importancia de aprender a escuchar música, ya que sin duda todos tenemos la capacidad de escuchar música, sin duda, y de disfrutarla, por supuesto, sin tener ninguna especie de conocimiento previo acerca de ello, ¿no? Simplemente escuchamos continuamente en todos los medios, en la radio, ahora en internet, en las distintas plataformas. Escuchamos música y la disfrutamos tal como está, ¿no? Sin embargo, deben saber que hay una serie de investigaciones acerca de cómo podemos disfrutar mejor la música que ya nos gusta de por sí, ¿no? Bueno, hay una educadora que se llama María del Carmen Aguilar, ¿sí? Ella tiene todo un método para aprender a escuchar música de manera consciente, ya que la mayoría de todos nosotros solemos escucharla sin más, pues mientras estamos haciendo otra cosa, quizás tareas de la casa, tareas escolares, en fin, una serie de cuestiones, incluso cuando estamos en el trabajo, los que ya estamos trabajando en alguna actividad económica. Bien, la doctora María del Carmen Aguilar tiene toda una metodología dirigida al público en general, o sea, y que no se necesita tener ningún conocimiento previo de ello, para aprender a disfrutar la música de manera mucho más consciente y que nos enriquecerá en nuestra experiencia en las actividades que tengamos con la música, ¿sí? Su obra se llama precisamente Aprender a escuchar música. Muy bien, quizá todos hemos oído hablar siempre acerca de la música y de todo esto, pero a final de cuentas, ¿qué es la música? ¿Cómo podríamos definir o establecer una idea más precisa acerca de lo que la música es y todas sus implicaciones en cuanto a significancia y contenido? Pues bien, la multicitada María del Carmen Aguilar propone la siguiente definición. Dice ella que una obra musical es una compleja red de fenómenos sonoros articulados en el tiempo, y que esta trama de sonidos que se dan en el tiempo y esas articulaciones, vamos a redundar, ¿sí?, se dan de diferente manera de acuerdo a la cultura que produce esa música que escuchamos, ¿sí? En nuestra sociedad moderna, en nuestra sociedad contemporánea, coexisten y conviven diferentes manifestaciones musicales que son a su vez la manifestación de distintas culturas que también conviven y coexisten en un mismo espacio territorial. Así pues, este es el punto de partida del método de aprender a escuchar música. Yo, en esta pequeña cápsula, solo voy a ejemplificar a grandes rasgos, ¿sí?, con una melodía bastante conocida sacada de la música barroca, ¿sí?, los distintos conceptos con los que se vale la doctora María del Carmen Aguilar para enseñar a los neófitos, ¿sí?, y a todos aquellos que gustan de escuchar música, para enseñarlos a escuchar la música de forma consciente, ¿sí? Así que si es así que esto es una red compleja de
de fenómenos sonoros articulados en el tiempo, un buen ejemplo sería el minueto atribuido a Johann Sebastian Bach, ¿sí? El minueto en sol mayor, ¿sí? Cuya melodía quizá todo el mundo o muchos lo hemos escuchado en diferentes versiones con distintos instrumentos. En este caso voy a hacerlo con la guitarra clásica. Bien, esa es la primera parte de este minueto. Muy bien, o sea, ¿de qué manera está articulado este minueto? Bueno, en este caso tenemos un primer grupo de sonidos, ¿sí? Que forman toda esta parte, desde el principio hasta el fin, forma lo que María del Carmen Aguilar llama una oración musical. Es decir, que vamos a establecer una serie de similitudes con el lenguaje hablado, ¿sí? Así como en la lengua tenemos oraciones, ¿sí? Sujeto, verbo, predicado, complemento, subordinadas, etcétera, párrafos y extensiones más grandes. Asimismo, en la música vamos a tener diferentes partes. Esto que acabamos de escuchar es una oración completa. Esta oración puede ser dividida en fragmentos más pequeños que tienen sentido por sí mismos, ¿sí? Tomemos las primeras notas, ¿no? Por ejemplo, hasta ahí tenemos un fragmento articulado que tiene sentido completo. Lo repito. Después, con otros sonidos melódicos, pero más o menos el mismo ritmo, nos da otra pequeña parte completa que tiene sentido por sí misma y que unidos nos va formando ya toda la trama melódica. A partir de ahí, el oído crea expectativas en las que dice, bueno, ¿y ahora qué sigue? O sea, esto me está planteando una especie de suspenso musical, a la manera en que en el lenguaje creamos proposiciones, ¿sí? Y luego tenemos desenlaces, ¿no? O sea, una obra de teatro donde hay una introducción, luego hay un anudamiento de acontecimientos, una trama, ¿sí? Y después hay un desenlace con un clímax y un final, ¿sí? Entonces, en la música tenemos más o menos esas mismas partes estructurales que conforman el discurso de una obra musical, es decir, así se van articulando esos sonidos. Entonces ahora tendríamos y luego ahí tenemos tres partes pequeñas, ¿sí? Bien. Hasta ahí tenemos lo que llamaría María del Carmen Aguilar, ¿sí? Dos frases con sus respectivos miembros de frase, ¿sí? Que forman la mitad de lo que va a ser la oración completa. Luego reinicia con un miembro de frase que ya se escuchó al principio. Y luego el siguiente, que
fue y luego. El final es distinto, ¿sí? Podemos decir que en la primera mitad de la oración tuvimos un final suspensivo. Escuchemos con atención. El llegar a esta nota nos hace pensar que no termina ahí todavía todo este fragmento de música, ¿sí? Y cuando repite casi todo igual, pero el final lo hace conclusivo, es cuando llegamos a la meta que se plantea el compositor desde el principio. ¿Sí? La diferencia está en estas dos notas. Esta es la nota final, la nota a la que queremos llegar, y esta es la nota suspensiva, ¿sí? Todo esto es así porque esta pieza se basa en un conjunto de sonidos llamado tonalidad, ¿sí? En el cual un sonido es la base de toda la pieza, y todos los demás sonidos están subordinados en mayor o menor grado de consonancia o disonancia hacia él, y crean la expectativa de regreso a ese sonido base, ¿sí? Esto se puede establecer en una escala, la escala mayor, ¿sí? Si nosotros esa escala la concluyéramos se siente una suspensión, un suspenso en todo el sentido que se le da a la palabra suspenso, incluso en las novelas policíacas y en obras cinematográficas y todo, que crea expectativa, ¿sí? Nos dice, ay, oye, concluye, ¿qué pasó? ¿En qué quedó? ¿En qué terminó la novela? ¿No? O sea, ¿sí? De eso se trata aquí. Entonces, esta es la manera en que está estructurada particularmente este minuet, ¿sí? En toda esta oración. Dos grandes partes que son llamadas frases, y esas frases a su vez tienen lo que María del Carmen establece como miembros de frase, que son fragmentos más pequeños con un sentido completo, pero que van creando pequeños suspensos que se van resolviendo conforme se va desarrollando la trama musical, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahí tenemos esos dos. Así. Bien, esta es la manera con la que a grandes rasgos estamos hablando de este método para aprender a escuchar música de forma consciente. Si ustedes, con toda esta explicación, esta rápida explicación que hemos dado aquí, ustedes la música de su preferencia empiezan a buscarle esas estructuras sonoras articuladas en el tiempo, se darán cuenta que sus canciones favoritas están estructuradas más o menos de esta misma forma, ¿sí? Claro, o sea, no todas tienen las mismas partes, ni están en el mismo tono, las mismas tonalidades, etcétera, pues si no, todo sería lo mismo, ¿no? Claro, cada canción tiene su propia estructura, sus propias articulaciones temporales, ¿sí? Organizadas, ¿sí? Y por supuesto que hay preferencias, o sea, este tipo de estructuras es lo que nos hace distinguir, por ejemplo, una cumbia de un bolero, de un danzón o
o de una sinfonía o de un minueto, hablando de música más compleja o no popular, o sea, todo el mundo conoce un rock and roll y hay muchas piezas de rock and roll diferentes, pero que comparten ciertas cosas en común gracias a que hay ciertos patrones que están presentes en esas estructuras de esas canciones, ¿sí? Y eso es también, este conocimiento es lo que nos va a hacer amar y disfrutar mucho más la música de lo que ya lo hacemos. Bien, pues amigos y amigas, esto es de lo que quería platicarles en esta primera intervención en este espacio del Remolino. Hasta luego.